Gracias al Señor que nos permite llegar hasta este momento. Creo que tenemos muchas razones para agradecerle, para alabarlo, para celebrarle y por sobre todas las cosas, para depender de Él como nunca antes lo hemos hecho. Dice el Salmo 32, y por favor quisiera que este salmo hoy, a lo largo del día y de todo el día y de todos estos días, pudiera estar en nuestro cerebro con mucha preocupación, con mucha meditación. Estaba buscando en el diccionario qué cosa es meditar, meditación. Meditación es analizar una idea, un pensamiento en una forma concentrada y dedicándole mucho tiempo. Así que meditar no es solamente pensar como alguno podría pensar en distraer el pensamiento, no, sino concentrarse en la idea que queremos analizar. Y dice este salmo así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad desde verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Y la respuesta del Señor es: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Sin embargo, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Vamos a cantar el libro número 13, por favor. Que habita en la altura de
Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque nos permites amanecer a un nuevo día para estar contigo, para celebrar tu santo y sagrado nombre, para aprender de ti, para depender de ti, para conocer tu santa voluntad y a través de tu Santo Espíritu comprender que es el único recurso sabio, inteligente y eterno que tenemos. Bendito seas para siempre. Gracias por darnos el privilegio de la vida. Ayúdanos a aprovechar estos momentos para traer toda la sabiduría disponible de tu parte para que nosotros en una forma inteligente podamos valorar las oportunidades que en esta última hora nos estás dando. Santifica este momento con tu presencia. Lo rogamos humildemente en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Quisiera en esta mañana que pudiéramos tener en mente tres palabras: paz, sabiduría y tenacidad. Podría dedicar todo el tiempo de la mañana para explicar cada palabra, sujetarla a textos bíblicos y frases del don de profecía, y voy a repetirlas. Paz. ¿Quién dijo algo así como eso? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo la doy no como el mundo la da. Así que yo la doy, así que no tengáis miedo. Qué maravilloso es nuestro Jesús. Sabiduría, la otra palabra. Necesitamos sabiduría en este momento. Muchos están actuando con una necedad asombrosa. Es increíble. Están usando el tiempo para cualquier cosa menos con sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la inteligencia concentrada, la inteligencia es el conocimiento del Santísimo o del Altísimo, como tú quieras llamarlo. Vamos a repetirlo. ¿Qué cosa es sabiduría? El principio de la sabiduría. Vamos a ponerlo al revés para que puedas entenderlo. El principio de la sabiduría es conocer a Dios para que puedas tener un santo temor y reverencia hacia Él. Y cuando lo entiendas, entonces su sabiduría y su conocimiento serán tuyos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero no puedes temer a Jehová en tanto no lo conozcas. Para muchos Jesús o Dios es mi amigacho. ¿Saben por qué dicen así? Porque no lo conocen. Cuando conozcan a Jesús o a Dios como Moisés lo conoció, en forma reverente y temerosa subirán al monte y se quedarán con él y vivirán solamente para obedecerle a él. ¿Qué cosa es paz?
la presencia de Cristo Jesús dentro de ti. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Yo os la doy. No os turbéis ni tengáis miedo. Tenacidad. Podría hablarte de la tenacidad, de la disciplinada tenacidad, pero quisiera que contemples la vida de Cristo Jesús desde el Edén hasta el Calvario en una tenacidad indeclinable para poder lograr el propósito de su programa aquí en la tierra. Volver los corazones de los hijos a los padres, volver a restaurar la imagen y la santidad de Dios en cada uno de sus hijos aquí en la tierra. Esa tenacidad lo llevó hasta el Calvario, y allí en el último instante, al fin de ese logro glorioso provocado por su tenacidad, fue decir: he acabado la obra que me diste que hiciese. Consumado es. Mantén estas tres palabras en mente, por favor: paz, sabiduría y tenacidad. Si estas tres palabras están en tu mente y en tu corazón, como hombre responsable, como padre responsable, como mujer responsable, madura e inteligente, entonces creo que podríamos descansar tranquilos de que tú y tu casa serán salvados. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, está el comienzo de una definición importantísima que durará para siempre. Dice aquí el capítulo 12, voy a leer del 1 al 6. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. De paso, la fecha de la cual está hablando la Biblia aquí, más o menos encaja por estos días. Así que bendito sea el nombre del Señor, de que en estos días estamos estudiando su palabra aquí, ahora en este momento, fue exactamente cuando sucedió esto que estamos leyendo. ¿Qué cosa fue lo que sucedió? Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Se acuerdan de esta historia? Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Me llama la atención, conforme al comer de cada hombre, es decir que normalmente cuidaban los límites de su comida. En el desierto no se puede abusar de la comida, no hay mucha comida, así que el cuerpo había que darle lo que necesitaba solamente. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y entonces voy a añadir lo que dice aquí: el 7 tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Y salto al 11 que dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, lo comeréis así. ¿Cómo lo vamos a comer? Ceñidos vuestros lomos,
vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Qué cosa es Pascua? Era el momento en que el pueblo de Israel iba a salir, pero en ese instante exactamente de la Pascua se iba a celebrar o se iba a realizar la plaga más terrible sobre Egipto. Habían caído ya 9 plagas, pero esta no, la 10ª iba a ser la más tenebrosa, la más siniestra, la más terrible, la más dañina, la más perjudicial, la inolvidable. Sería la muerte de los primogénitos. Y Pascua, ¿qué cosa era Pascua? En inglés se entiende un poquito más. En inglés Pascua se dice Passover, que significa pasar sobre, pasar por alto, pasar sobre esta casa. Esta casa tenía las manchas de sangre en el dintel de la puerta. Entonces el ángel decía, pass over esta casa. Pass over, pasar sobre esta casa no, a la otra. Y sobre la otra que no tenía la mancha de sangre, entonces sobre ella venía el ángel destructor y mataba al primogénito de la familia de ese lugar. Dice aquí el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hermanos, estamos pasando un momento nada agradable. Algunos están pensando de que esto todavía no es el fin. No están hablando con cordura. En Mateo 24, si tú quieres leer, y me llama la atención, fíjate cómo le di la vuelta y salió aquí en Mateo 24, exactamente. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y entonces él empieza a explicar. Y quisiera señalar un versículo que es importante recordar, que él dice, de la higuera aprended la parábola. ¿Se acuerdan de ese versículo? Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y entonces el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos.
así también será la venida del Hijo del Hombre. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Voy a dejar esto por aquí un ladito. Y cariñosamente quisiera decirles que muchos están analizando las profecías. ¿En qué momento estamos? ¿Es esta plaga de las últimas plagas? Y entonces tenemos una respuesta para nuestro sabio conocimiento de las profecías. Déjame decirte con mucho respeto para tu sabiduría, no trates de encajar la soberanía de Dios dentro de los criterios de tu sabiduría profética. Empero del día y la hora nadie sabe. Pero es que falta todavía esto. ¿Sabes una cosa? Te voy a decir algo con mucho cariño. ¿Quién sabe más? ¿Tú o los pioneros que tenían a Elena de White, 1837, 1838, 1840, 1842, 1843, 1844? ¿Tú sabes más que ellos? ¿Tú lees la Biblia más que ellos? ¿Sabes que ellos pasaban la noche entera leyendo la palabra? Y te voy a decir algo. Se equivocaron. Ellos no tuvieron la última palabra. Y nosotros, los más conocedores de la palabra, no tenemos la última palabra. ¿Sabes qué? A veces la gente me pregunta cosas y quisiera que yo les dé una respuesta, pero yo no tengo la última palabra. Yo estudio y estudio, pero la última palabra la tiene Dios. Así que si Él dice de la higuera, aprended la parábola, que cuando ya sus ramas empiezan a reverdecer, de paso estoy emocionadísimo con un árbol rojo que le han salido los brotecitos, y en poquitos días, ¡pum!, explotaron esos brotecitos y está cundiéndose de hojas rojas, bellas, hermosas. De la higuera aprended la parábola. Cuando la higuera empieza a reverdecer, quiere decir que el verano está cerca. Será como los días de Noé. Entonces el Señor viene. Y vamos a hacer lo siguiente. No vamos a clasificar qué evento viene primero para que Jesús ya entonces venga. No, no te quedes ahí, por favor. No te quedes con los necios. Vamos a aprovechar la oportunidad que el cielo nos da. Vamos a prepararnos. Dice aquí la Biblia, dice la Biblia claramente, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Así que sabed esto, que si el padre de familia supiese que ahora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y quisiera pedir a todos los padres de familia que analicen este mensaje que vamos a estudiar en este momento. Y vamos a regresar a Éxodo 12. Dice el 14 del 12, este día os será de memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová tu Dios. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis
que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. ¿Qué cosa era la levadura? Porque el Señor dice, señores, vamos a eliminar la levadura de esa comida? Dice aquí en la página 283. ¿Por qué estoy hablando de esto? Miren, casi todo el mundo, y cuando digo todo el mundo literal, desde la India hasta Australia, desde Rusia alrededor, que de Rusia a Alaska está cerquita, pero dándole la vuelta al mundo está muy lejos. Estamos en cuarentena. ¿Y qué cosa están haciendo muchos? Muchos ya se han visto más de 10 películas en el fin de semana. Y qué triste. El destino de los necios. Necesitamos redimir el tiempo para traer sabiduría celestial y saber qué cosa es lo que tenemos que hacer. Hermano querido, con mucho cariño necesitamos traer 3 cosas a nuestra casa: paz, sabiduría y tenacidad. La tenacidad de Cristo Jesús. Necesitamos salvar a nuestras casas. Te voy a decir algo. Nunca has tenido tiempo para celebrar el culto familiar, porque te vas a las 4:30 de la mañana o 4, y llegas tarde, y llegas cansado, y no has tenido tiempo para leer la Biblia con tus hijos, ni para hablar de arrepentimiento y confesión con tu hija, que ahora se te revela, con tu hijo, que ya se han salido de la iglesia. Ahora tienes que estar allí. Vamos a usar ese tiempo, pero Satanás ya nos ha manipulado de tal manera que no queremos sentarnos con nuestra familia, y entonces estamos con la tableta, con internet y con el celular todo el día y estamos impacientes. Algunos se han peleado, una familia se pelearon muy fuerte este fin de semana simplemente porque estaban desesperados. Y la intolerancia entre nosotros a veces es tan grotesca. Bueno, ojalá que puedas comprender que este es un momento para traer sabiduría, paz y tenacidad a tu casa. Hay que eliminar en estos días la levadura de nuestra casa. Dice aquí, el uso del pan sin levadura, página 282, la última línea, dice, la última línea de la página 282, y continuamos con la 283, dice, de Patriarcas y Profetas, perdón. Patriarcas y Profetas 282, la última línea dice, el uso del pan sin levadura también era significativa. Hermano, ¿qué vamos a hacer ahora que estamos en cuarentena? De paso, aquí esta gente estaba en cuarentena. No podían salir todo el tiempo de las plagas, que se llevó 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, hasta quizás una semana. Todo ese tiempo, cerca de 40 días, más o menos, estuvieron en cuarentena, no podían salir de su casa. ¿Y qué iban a estar haciendo? Dice aquí, el uso del pan sin levadura también era significativo. Lo ordenaba expresamente la ley de la Pascua, y tan estrictamente la observaban los judíos en su práctica, que no debía haber ninguna levadura en sus casas mientras durara esa fiesta. Asimismo, escucha esto, papá, escucha esto, mamá, por favor, sí. Pon atención. Sí.
Asimismo, deben apartar de sí la levadura del pecado todos los que reciban la vida y el alimento del Cordero que es Cristo Jesús. Pablo escribe a la iglesia de Corinto: limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa. Papá, escucha esto. Si eres un padre que quiere llevar a su familia a la patria celestial, pon atención. Voy a leerte una cita que está en Primeros Escritos, página 103, que dice: a ti que vas a trabajar con estos asuntos de la sangre de Cristo en tu casa, con la confesión, con el arrepentimiento, con la lectura de la Biblia, y vas a celebrar el culto familiar, ya seas tu madre o tu padre, dice en la página 103, los que ministran deben ser santos, puros y sin defecto, o Dios los destruirá. ¿Quieres? Esto está en Primeros Escritos, página 103. Gracias. Los que ministran deben ser santos. Los consejeros del COVID-19 están diciendo que nos lavemos las manos tantas veces como podamos, lavarse las manos, pero no. Aquí hay algo más. Necesitas lavar tu corazón. No solo tu corazón. Necesitas lavar tu cerebro. Las dos partes. El lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Y tienes que lavar todo tu cuerpo con agua pura y con la sangre de Cristo Jesús. Fíjate bien. Muchos leen la Biblia con irreverencia, con una falta de respeto increíble, sin la preocupación de que eso es Dios mismo. Dice la cita: los que ministran, si vas ahora a intervenir para que el ángel destructor no pase sobre tu casa, porque va a pasar por tu casa, va a pasar. Y si tú, papá, no tienes la sangre de Cristo puesta en los dinteles de tu casa, se va a llevar al menos a alguno de tus hijos. Y llorarás, y te lamentarás, pero será demasiado tarde. Así que lávate ahora en la sangre de Cristo Jesús. La cita dice: los que ministran deben de ser santos, puros y sin defecto. Yo estoy aquí esta mañana, no para entretenerte, no para darte un poco de paz o de consolación. Estoy aquí para decirte lo que Dios quiere que hagas en esta hora. Yo no estoy aquí para unirme a los millones de predicadores que en este momento están hablando, para consolarte, para animarte. No. Yo te estoy diciendo en este momento cuál es la voluntad de Dios, que de paso no es muy agradable. Estos mensajes míos no son muy agradables. Hay otros mensajes muy lindos de compasión, de fortaleza, de cuidado, de consolación, de protección. Escúchalos a ellos si quieres a ellos. Pero si tú quieres saber qué cosa es lo que Dios quiere que hagas en este momento, dice que te metas a tu casa y que metas a tu familia, y te lo voy a leer ahora, que metas a tu familia, a todos, a tu hijo rebelde, a tu hija rebelde, a todos los que viven en tu casa, mételos a tu casa. Pero tú, antes de oficiar, dice la palabra escrita, los que ministran deben de ser santos, los que ministran deben ser puros y sin defecto, o Dios los destruirá. Hermano, Dios no está jugando. Fíjate bien que dice esta otra cita en Primeros Escritos, página 71. Recuerden todos
que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. ¿Quieres que Dios venga y proteja tu casa en estos días? Es fácil decir, no le tengo miedo a las plagas porque Dios está conmigo. Dios está contigo. Veo a mucha gente poniendo en Facebook, no tengas miedo del COVID-19 porque Dios está con nosotros. Somos el pueblo de Dios. ¿Tú eres parte del pueblo de Dios? Déjame decirte que tú eres parte del pueblo de Dios si cumples estos requisitos. Los que ministran deben de ser santos. Muchacha, muchacho, fíjate bien. Los que ministran deben ser santos, puros y sin defecto. Pero si tú los sábados de noche andas con relaciones sexuales anticipadas, independientemente de que Dios se pone incómodo con esas cosas, y que tus padres se aturden con tu conducta grosera, tú no eres parte de Dios, tú eres parte de Satanás. Los que ministran deben de ser santos, puros y sin defecto, o Dios los destruirá. Eso está en la página 103 y en la página 71 dice, recuerden todos que Dios es santo. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Voy a leerles una cita más tarde en relación a eso. Dice aquí, asimismo, ¿quieres ser salvado de las plagas? Yo no sé qué plaga es esta. Si la última, la penúltima, la cuarta, la tercera, o si no tiene nada que ver con las 7 plagas de Apocalipsis. No me interesa. Lo que me interesa es que se está muriendo mucha gente sin esperanza y sin Dios. Y me preocupa porque Dios me mandó a atender al pueblo de Él. Me interesa que tu papá, que tu mamá, te conviertas en un padre responsable, temeroso de Dios, responsable de Dios y responsable de la herencia que Dios te dio. Dice aquí, deben apartar de sí la levadura del pecado todos los que reciben la vida y el alimento de Cristo. Aquí hay algunas recomendaciones que había que tener para poder librar de esa última plaga que era terrible, del ángel destructor al primogénito de la casa. Querido, si tú no sigues estas indicaciones, uno de tu familia va a morir, si no es que todos. Mandaron una recomendación de orar por un hermano que ha sido infectado y que están agobiados. Creo que podemos orar. Lo que no podemos hacer es, ¿perdón? Sí. Dímelo, sí. Aquí está la hermana. ¿Quién? La hermana Rosemary. No, yo no estoy hablando de ellos. Oh. Ellos no están. No, esto es en Washington. Podemos orar por ellos, pero no podemos eliminar el pecado por ellos. Dice aquí,
Asimismo deben apartar de sí la levadura del pecado todos los que reciban la vida y el alimento de Cristo. Antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar fe en la gran liberación que estaba a punto de realizarse. Debían poner la señal, escuchen esto por favor, esto es muy importante. Debían poner la señal de la sangre sobre sus casas, y ellos y sus familias debían separarse de los egipcios. Te lo voy a leer de otra manera. Antes de obtener la libertad, ya viene la libertad, pero es necesario la sangre del cordero en el dintel de tu casa, de tu puerta. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y la sangre del cordero, que es Cristo Jesús, no es un corderito por ahí cualquiera. Es Dios mismo derramando su sangre, el Rey de Reyes. En este instante que quiere salvar tu casa, necesitamos poner su sangre. Y la sangre que como la vas a poner es humillándote, confesándote tus pecados ante Él, arrepentido de todo corazón, para que Él pueda venir y lavarte con su preciosa sangre y entrar a tu casa. Pero quiero que recuerdes que para que esto suceda, tienes que ser santo, puro y sin defecto, o Dios te destruirá. Así dice la cita, yo no la escribí, yo no hice eso. De paso, ni Elena de White, porque Elena de White no tiene la capacidad ni la autoridad para decir quién va a ser destruido, quién no. Ella simplemente fue la que escribió lo que el cielo le dice. Y aquí dice, los que ministran deben de ser santos, puros y sin defecto, o Dios los destruirá. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar y que alguna vez en su presencia. Solamente seres santos. Ok. Necesitamos entender esto. ¿Quieres que Dios traiga curación, sanidad y libertad a tu casa? Dice aquí, antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar fe en la gran liberación que estaban a punto de realizarse. Me llama la atención que no dice el pueblo de Israel, que aquí todavía no eran pueblos, eran siervos. Hermano, si tú quieres conseguir la libertad, tienes que entender que la libertad se le da a los esclavos, a los siervos. Y nosotros somos esclavos del pecado, siervos del pecado, pero Dios quiere lograr nuestra libertad a través de la sangre derramada por el Cordero en nuestro lugar. Antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar fe en la gran liberación que estaba a punto de realizarse. Debían de poner la señal de la sangre sobre sus casas, y ellos y sus familias debían separarse de los egipcios. Por favor, muchachos, no te creas tan listo. Estás tan aburrido que te vas a ir con unos amigos. Mamá, solamente vamos a estar ellos y nosotros. Por favor, sepárate hasta de los hijos de adventistas impíos. Si tú sabes que van a ir a una casa solamente para ver películas, para ver pornografía, por favor, apártate, porque la maldición está en esa casa, y en esa casa, no importa que sean adventistas, quiero decir que la sangre de Cristo Jesús está, y allí la plaga hará su efecto, lo quiere esa familia o no lo quiera. Dice aquí que debían poner la señal de la sangre sobre sus casas. Era lo que hay que estar haciendo, o es lo que tenemos que estar haciendo nosotros ahora. Y ellos y sus familias debían separarse de los egipcios. Pero no es todo.
y reunirse dentro de sus propias moradas. Métanse a la casa. No tienen nada que hacer afuera. Afuera está la tentación. Y si fuera posible que apagaran el celular, te prometo que sería una tremenda bendición. ¿Qué cosa es lo que hay que hacer? Dice aquí. Si los israelitas hubieran menospreciado en lo más mínimo las instrucciones que se les dieron, si no hubieran separado a sus hijos de los egipcios, fíjate bien la sabiduría infinita para esta hora también. Dios nos dio el ejemplo. Acuérdate que todo lo que sucedió de Egipto a Canaán es una réplica de la historia del pueblo de Israel moderno de Dios. Y dice 1 Corintios 10 que esto sucedió como testimonio para nosotros. Te lo voy a leer porque es importante que muchachos, hijos, hijas de familia pongan atención. No jueguen con su salud, no jueguen con su vida, y no le digas a tu papá, esta es mi vida, yo hago con ella lo que quiero. Perdóname, esa no es tu vida. Esta vida te la dio Cristo Jesús y alentó en él soplo de vida. Tú no eres dueño. Tú puedes menospreciar la vida que Jesús te da, pero tú no eres dueño de tu vida. Y si fueras inteligente, le preguntarías al que te dio la vida, ¿qué quieres que haga yo con ella? Usa la cabeza. Dice en el capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, 1 Corintios 10, del 1 en adelante, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca, qué bendición, era Cristo. Pero fíjate bien, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas todas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Quédate en la casa. Y no estoy hablando solamente por el asunto de la plaga, no. Estoy hablando porque el Señor quiere obrar el milagro de los milagros en tu casa. Yo no estoy tratando de que evites el COVID-19, no, ese no es mi punto. Mi punto es que Dios venga a morar a tu casa y traiga la salvación que has soñado compartir contigo y que has sembrado en la cruz del Calvario con una tenacidad de salvarte increíble. Pero si tú no le das el primer lugar en una santidad especial, Él no podrá estar en tu casa. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, era su preocupación, la comida de Egipto, y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Hermanos, hay algunos que están bromeando. Hoy tenemos tanto tiempo para tener sexo que yo no sé, que después de esto va a venir una plaga peor. Y te ríes, pero te voy a decir, no te rías, porque la salvación es un asunto demasiado sagrado, demasiado serio. Fíjate bien, voy a leerte otra vez. Página 283 de Patriarcas y Profetas dice: antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar fe en la gran liberación que estaba a punto de realizarse. Debían poner la señal de la sangre sobre sus casas, y ellos y sus familias debían separarse de los egipcios
y reunirse dentro de sus propias moradas. Si los israelitas hubieran menospreciado en lo más mínimo las instrucciones que se les dieron, si no hubiesen separado a sus hijos de los egipcios, si hubieran dado muerte al cordero, pero no hubieran rociado los postes con la sangre, o hubieran salido algunos fuera de sus casas, no habrían estado seguros. Podrían haber creído honradamente que habían hecho todo lo necesario, pero su sinceridad no los habría salvado. Esto es necesario repetirlo. Dice aquí, página 283 de Patriarcas y Profetas, si los israelitas hubieran menospreciado en lo más mínimo las instrucciones. ¿No te parece que Dios nos está dando en estos días una tremenda oportunidad para salvar a nuestras familias? La gente está confundida. Los mismos líderes del mundo pensaron que podían manipular. Ellos lo que quieren es vender medicina, vender la vacuna, que de paso no te comprometas con eso, porque lo que quieren es destruir a las 3/4 partes de la tierra y dejar esto un poco más vacío para que la tierra no esté tan sobrecargada y entonces no sufran los estragos de tanta población. Ok, si los israelitas hubieran menospreciado en lo más mínimo las instrucciones que se les dieron, si no hubieran separado a sus hijos de los egipcios, si hubieran dado muerte al cordero, pero no hubieran rociado los postes con la sangre, o hubieran salido algunos fuera de sus casas, no habrían estado seguros. Podrían haber creído honradamente que habían hecho todo lo necesario, pero su sinceridad no los habría salvado. Los que hubiesen dejado de cumplir las instrucciones del Señor habrían perdido su primogénito por obra del destructor. Mediante su obediencia, el pueblo debía evidenciar su fe, y asimismo, todo aquel que espera ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo, debe comprender que él mismo tiene algo que hacer para asegurar su salvación. Escucha esto. Mediante su obediencia, el pueblo debía evidenciar su fe. Asimismo, todo aquel que espera ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo, fíjate bien, debe comprender que él mismo tiene algo que hacer para asegurar su salvación. Obras, obras, obras. Hemos despreciado tanto las obras que pensamos que esto no tiene nada que ver con nosotros. Dice aquí, todo aquel que espera ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo debe comprender que él mismo tiene algo que hacer para asegurar su salvación. Solo Cristo puede redimirnos de la pena de la transgresión, pero nosotros debemos volvernos del pecado a la obediencia. Eso no lo va a hacer Cristo por ti. Él no va a venir un día y te va a poner santo, lindo, bonito y perfecto. No. Tú en este momento tienes que dejar tus malos pensamientos, tu impureza, tu pornografía, tus hábitos sucios e inmundos. Eso lo tienes que dejar tú. Esos vicios secretos que te acobardan y te atontan delante del Señor, tienes que abandonarlos tú. Todo aquello que es pecado, dice aquí, solo Cristo puede redimirnos de la pena de la transgresión. Pero nosotros debemos volvernos del pecado a la obediencia. El hombre ha de salvarse por la fe, no por las obras. Sin embargo, su fe debe manifestarse por sus obras. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que tenían que hacer? Hay que meter a toda la familia a la casa. Hay que separarnos de los egipcios. Hay que alejarnos de la comida de ellos. Les animo a que no beban Coca-Cola, Pepsi-Cola, sodas en este momento. Eliminen toda la azúcar posible, porque el azúcar mata al sistema de defensa del cuerpo, que son los glóbulos blancos. Cuando tú metes una lata de cualquier soda, de Sprite, de Pepsi, de Coca, de lo que sea, 2 latas hacen 25 cucharadas.
y 25 cucharadas de azúcar en el cuerpo matan el 90% del sistema inmunológico del cuerpo, que son los glóbulos blancos. Cuando tú te tomas 2 sodas, es como si metieras un cuchillo a tu cuerpo y lo empezaras a hacer así, por todos lados. El azúcar es destructor increíblemente. Estos días de cuarentena les animo a que la eliminen. Agarre a alguien. Voy a recomendarle al niño más pequeño de la casa, no le voy a pedir al padre porque el padre está tan entenebrecido con las cosas del mundo que defiende su comida, su carne y sus cocas a toda costa. Voy a pedirle al niño más pequeño que pueda entender este mensaje que saque todas las Coca-Colas del refrigerador y las tire al bote de la basura en este día. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvar tu casa, pero tienes que separarte de los egipcios, de la comida de los egipcios y cercar a tu familia en tu casa, porque si no, alguno de tu familia va a morir. Dios quiere salvar tu casa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dice aquí en la página 366, mientras de mañana y de tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo a la hora del incienso, el sacrificio diario estaba listo. Un muchacho de Perú me preguntaba anoche, ¿por qué tenemos que celebrar el culto familiar mañana y tarde? Con sinceridad, lo preguntaba. Y aquí está la respuesta. Dice, mientras de mañana y de tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo a la hora del incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar de afuera. En el atrio había que poner ese sacrificio diario. Y ahora escucha esto. Esto sucedía cada mañana y cada tarde. Cada mañana y cada tarde tienes que celebrar el culto familiar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A cantar? Voy por el mar, voy por el mar. No. Queridos, vamos a contarles la historia de Noé o la historia de David. No ahora. Toma otro tiempo. Cuando vayas en el carro. En este momento, a la hora del culto, escucha con atención lo que el Espíritu Santo dice que había que hacer. Esta era una hora de intenso interés para los adoradores que se congregaban ante el tabernáculo, en la mañana y en la tarde. Los sacerdotes entraban en el lugar santo a la hora del incienso. El sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar de afuera. Pero en el atrio, afuera, esta era una hora esto era una hora de intenso interés para los adoradores que se congregaban ante el tabernáculo. Antes de allegarse a la presencia de Dios, fíjate bien, no es yo voy a orar ahora y voy a estar delante de la presencia de Dios. Algunos no tienen ni idea que el hecho de acercarse a Dios para orar ya tiene sus requisitos. Dice bien, antes de allegarse a la presencia de Dios por medio del ministerio del sacerdote, debían de hacer un ferviente examen de sus corazones y luego confesar sus pecados. Te lo voy a leer 3 veces, ya va una. Antes de allegarse a la presencia de Dios por medio del ministerio del sacerdote, debían hacer un ferviente examen de sus corazones y luego confesar sus pecados. Papá querido, los que ministran en la casa, allí en tu casa, los que ministran deben de ser santos, puros y sin defectos, o Dios los destruirá.
Antes de llegarse a la presencia de Dios por medio del ministerio del sacerdote, debían hacer un ferviente examen de sus corazones y luego confesar sus pecados. Se unían en oración silenciosa con los rostros vueltos hacia el lugar santo. Así sus peticiones ascendían con la nube del incienso, mientras la fe aceptaba los méritos del Salvador prometido, al que simbolizaba el sacrificio expiatorio. Y déjame leerte, las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban sagradas y llegaron a observarse como momentos dedicados al culto por toda la nación judía. ¿Qué necesitamos hacer en este momento, queridos? Reunir a toda nuestra familia dentro de la casa. Apaga la televisión. Deja de estar viendo películas. Siéntate con tu hijo, siéntate con tu hija y platica acerca de la Pascua. Platica por qué el pueblo de Israel estuvo 400 años en cautiverio. Y te lo voy a decir a ti, investígalo. Esto está en la Biblia. El pueblo de Israel estuvo en cautiverio por 400 años porque un papá no hizo el culto familiar y desatendió a sus hijos. Y estos se olvidaron de la ley del Señor y el Señor los castigó, dice la Biblia, hasta la tercera y cuarta generación. 400 años, porque un hombre no celebró el culto familiar. Si tú quieres escuchar este tema, búscalo entre estos, están por ahí en el camino. Yo no los tengo clasificados aquí porque yo predico 3 veces por semana y un cuarto extra que tengo por ahí a veces. Así que para mí sería muy difícil clasificarlos desde aquí. Antes de llegarse a la presencia de Dios por medio del ministerio del sacerdote, debían hacer un ferviente examen de sus corazones y luego confesar sus pecados. Y ahora, la parte más importante, en la página 367, la parte más importante del servicio diario era la que se realizaba en favor de los individuos. El pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo y colocando la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados. Así, en un sentido figurado, los trasladaba de su propia persona a la víctima inocente. Con su propia mano mataba entonces al animal y el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo y la rociaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había violado. Con esta ceremonia y en un sentido simbólico, el pecado era trasladado al santuario por medio de la sangre. Dice aquí en la página, estoy explicándote porque me gustaría que leyeras todo esto el capítulo se llama El tabernáculo y sus servicios. Debieras de leerlo ahora que tienes tiempo. Platícalo, léelo con tu esposa, con tu esposo, con tu familia, con los abuelos, tráelos juntos. Tomen agua con limón, mucho para alcalinizar el cuerpo y estar en la capacidad de resistir cualquier contaminación. No tomen azúcar, no tomen soda, no coman cosas demasiado sofisticadas, demasiada grasa. En el nombre del Señor. Dice aquí en la página 369, y pondrán ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolas así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y acá el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada. Explícate de qué es esto.
Dice aquí abajo, pero la sangre de la víctima no había hecho completa expiación por el pecado. Sigue en la página 369. Escucha esta frase. Pero la sangre de la víctima no había hecho completa expiación por el pecado. Solo había provisto un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario. Se le perdonaba el pecado al pecador, pero su pecado no era eliminado. Así, cuando tú pides perdón de rodillas, tu pecado es perdonado, pero no exactamente eliminado. Dice aquí en la página 369, pero la sangre de la víctima no había hecho completa expiación por el pecado. Solo había provisto un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario. Entonces, el día de la expiación, el sumo sacerdote, llevando una ofrenda por la congregación, entraba en el lugar santísimo con la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio encima de las tablas de la ley. Entonces, en su carácter, en esta forma, los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador quedaban satisfechos. Entonces, en su carácter de mediador, el sacerdote tomaba los pecados sobre sí mismo y salía del santuario llevando sobre sí la carga de las culpas de Israel a la puerta del tabernáculo y ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel. Voy a leerte otra vez otra cita que cuando tú pides perdón, el cielo o Dios o Jesús te pueden perdonar, pero no, tu pecado no está eliminado. Tú tienes que hacer un proceso. También hay otros sermones que he predicado acerca de esto aquí. Dice en la página 371, aunque la sangre de Cristo había de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, aunque la sangre de Cristo, pon atención, concéntrate un segundito. Aunque la sangre de Cristo había de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Este queda registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Y exactamente, Jesús en estos días está trabajando tremendamente en el santuario celestial con el propósito no solo de perdonar tus pecados, sino de borrarlos. Y la única forma en que Él puede borrarlos es en que tú te apartes del pecado. Dice la cita, recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia, si son santos. Hay una cita aquí que me rompe el corazón, que está en la página 227 de Primeros Escritos, que dice: vi que si la iglesia hubiese conservado siempre su carácter peculiar y santo, todavía permanecería en ella el poder del Espíritu Santo. Esto me rompió el alma. Vi que si la iglesia hubiese conservado siempre su carácter peculiar y santo, todavía permanecería en ella el poder del Espíritu Santo que recibieron los discípulos. Vi una numerosa compañía que profesaba el nombre de Cristo, pero Dios no la reconocía como suya, no se complacía en ella. Tristemente, esto es así. Voy a leerte la cita. Es muy importante que nos encerremos en la casa. Ya tenemos la oportunidad. Imagínate que allá afuera viene el ángel destructor para matar a todos los primogénitos de tus vecinos que no conocen a Dios. Y la única forma segura es estar dentro de tu casa, pero no viendo televisión o peliculitas, no, sino confesando y arrepintiéndonos de nuestros pecados
y poniendo la sangre del cordero en el dintel de la puerta. Pon la sangre del cordero en el dintel de la puerta del corazón de tu hijo, de tu hija, de tu madre, de tu padre, de tus hermanos, de toda la familia que habita en tu casa. Asegúrate de que todos tienen esa sangre preciosa. Sepárense de los egipcios, métanse los hijos, no anden allá afuera. No es inteligente. Si tú piensas que tú puedes hacer con tu vida lo que quieras y ahora mismo te puedes ir, lo único que estás demostrando es cuán necio eres. Te leí aquí en el capítulo 32 del libro de los Salmos y te voy a repetir la última parte que dice así. Dice así: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Tú eres mi refugio. Y ahora que estamos en esta contaminación tan terrible, dice aquí el 7 del 32, tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia. Y entonces la respuesta del cielo es: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Pero aquellos que no entienden esto, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, dice: pero ustedes, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, quien han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No seas como las mulas, que hay que ser sujetados con freno, con cabestro. Hermanos, vamos a aceptar el día de nuestra salvación. Déjame leerte. Vi que si la iglesia hubiera conservado su carácter peculiar santo, todavía permanecería en ello el poder del Espíritu Santo que recibieron los discípulos. Sanarían los enfermos, los demonios serían reprobados y echados, y la iglesia sería potente y un terror para sus enemigos. Vi una numerosa compañía que profesaba el nombre de Cristo, pero Dios no la reconocía como suya, y esto me ha dolido tanto, porque nosotros suponemos de ser el pueblo de Dios. Hermanos, muchos están poniendo en Facebook cuán orgullosos se sienten de ser adventistas, pero no guardan los mandamientos. Los que guardan el sábado se sienten orgullosos de ser parte del pueblo de Dios, pero lo violan con un atrevimiento tan necio y tan increíblemente desafiante que Dios se aira. Dice aquí: recuerden todos que Dios es santo. Maneja las cosas santas de Dios con santidad y respeto. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Los que ministran deben ser santos, puros y sin defectos, o Dios los destruirá. Esto va para ti, adventista del séptimo día, que violas el sábado y que violas tu cuerpo y lo destruyes. Dice aquí: vi una numerosa compañía que profesaba el nombre de Cristo, pero Dios no la reconocía como suya. No se complacía en ella. Satanás asumía carácter religioso y estaba dispuesto a que la gente se creyese cristiana, y hasta estaba también ansioso. Fíjate bien, ¿qué cosa es lo que hace Satanás? Esta cita me tiene afligido, de verdad. Fíjate bien, Satanás asume un carácter religioso. ¿Y qué cosa quiere hacer contigo? Fíjate qué quiere. Satanás quiere evangelizarte y con Jesús. Fíjate bien. Satanás asume carácter religioso y estaba dispuesto a que la gente se creyese cristiana. ¿Puedes creerte cristiana? Y hasta estaba dispuesto también y ansioso de que creyeran en Jesús, de que creyeran en su crucifixión y en su resurrección. Fíjate bien lo que quiere Satanás: de que creas en Jesús, de que creas en su crucifixión y en su resurrección, de que te creas cristiano. Y dice aquí también:
Satanás y sus ángeles creen todo esto, ellos mismos, y tiemblan. Satanás cree en Jesús y en su resurrección. Pero si la fe del cristiano no le mueve a buenas obras, ni induce a quienes la profesan a imitar la abnegación de Cristo, Satanás no se conturba, porque como entonces los cristianos lo son solo de nombre, y sus corazones continúan siendo carnales, y él puede emplearlos en su servicio mucho mejor que si no profesaran ser cristianos. ¿Se acuerdan que les leí el sábado la cita? Que hay un demonio sentado en el centro de la punta del mundo. Y el problema es que la iglesia apoya ese demonio. Lugar que debiera estar ocupando en este mismo momento Cristo Jesús. Fíjate bien, Satanás está ansioso de que creas en Jesús, en su crucifixión y en su resurrección. Satanás y sus ángeles creen todo esto ellos mismos y tiemblan. Pero si la fe del cristiano no le mueve a buenas obras, ni induce a quienes la profesan a imitar la abnegación de Cristo, Satanás no se conturba, porque como entonces los cristianos lo son solo de nombre, sus corazones continúan siendo carnales, y él puede emplearlos en su servicio mucho mejor que si no fueran cristianos. ¡Qué terrible! Ocultando su deformidad bajo el nombre de cristianos, pasan por la vida con sus profanos temperamentos y sus indómitas pasiones. Esto da motivo a que los incrédulos achaquen a Cristo las imperfecciones de los llamados cristianos y desacrediten a los de pura e inmaculada religión. Y esto es verdad. Los ministros, siguen la página allí, los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hicieran, estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. Sin embargo, como la mayor parte de ellos son gente rica, los ministros procuran retenerlos, aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia que Satanás y sus ángeles. Estos ricos, ¿cómo los compara? ¡Qué tremendo! Voy a leerte otra vez esta cita. Los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven, sigo en la página 227, vi que la iglesia hubiese conservado siempre su carácter peculiar y santo, y todavía permanecería en ella el poder del Espíritu Santo que recibieron los discípulos. Es la misma página 227, y al pie dice que Satanás y sus ángeles quieren y está dispuesto a que la gente se crea cristiana, y está ansioso de que crean en Jesús, en su crucifixión y en su resurrección. Pero hasta allí. Y entonces dice, los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos y no se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hicieran, estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. Sin embargo, como la mayor parte de sus oyentes son gente rica, los ministros procuran retenerlos, aunque no sean estos creyentes ricos, más merecedores de estar en la iglesia que Satanás y sus ángeles. Esto es precisamente lo que Satanás quería, hacer aparecer a la religión de Jesús como popular y honrosa a los ojos de los mundanos. La doctrina de él y el mundo no pueden convivir en paz. Quienes siguen a Cristo han de renunciar al mundo. Las enseñanzas halagadoras provienen de Satanás y de sus ángeles. Ellos trazan el plan y los cristianos nominales lo llevan a cabo. Enseñaron fábulas agradables que las gentes creyeron fácilmente, y se agregaron a la iglesia pecadores hipócritas y descarados. Si la verdad hubiese sido predicada en su pureza, pronto habría eliminado a esa clase. Jesús y toda la hueste celestial mira con desagrado esta escena. Hermanos queridos, necesitamos hacer arreglos
para poder salvar a nuestros hijos y a nuestras familias. Amén, Señor. Amén. Voy a leer una cita que está en 4:28 de Patriarcas y Profetas. Dice: el que predica fielmente la palabra de Dios y así condena los pecados de ellos es con demasiada frecuencia el objeto directo del odio de los hermanos. No queriendo soportar el dolor y el sacrificio necesarios para reformarse, se vuelven contra los siervos del Señor. Y quisiera que pudiéramos comprender, queridos, que es tiempo en que nosotros tengamos que arrepentirnos, que tengamos que cambiar. Estamos hoy en una cuarentena de oportunidad. El pueblo de Israel estuvo en ese tiempo de la Pascua durante las plagas de Egipto alrededor de 40 días, pero a los 40 días fueron liberados. Cristo Jesús fue bautizado con un poder extraordinario, el del Espíritu Santo, después de 40 días de ayuno y oración. Y hermanos, Moisés pudo ver el rostro glorioso de Dios cuando estuvo ayunando por 40 días. Vamos a someternos, vamos a leer la palabra como nunca antes lo hemos hecho. Vamos a leer la palabra como si fuera nuestra última oportunidad. En el nombre del Señor, aprovechemos este momento. Dice aquí en la página 642, Dios había ordenado a los hebreos que enseñaran a sus hijos lo que Él requería y que les hicieran saber cómo había obrado con sus padres. Esto era uno de los deberes especiales de todo padre de familia y no debía ser delegado a otra persona. En vez de permitir que lo hicieran labios extraños, debían los corazones amorosos del padre y de la madre instruir a sus hijos. Con todos los acontecimientos de la vida diaria debían ir asociados pensamientos referentes a Dios. Las grandes obras que Él había realizado en la liberación de su pueblo y las promesas de un Redentor que había de venir debían relatarse con frecuencia en los hogares de Israel. Las grandes obras que Él había realizado en la liberación de su pueblo y las promesas de un Redentor que había de venir debían relatarse a menudo en los hogares de Israel. Y dice aquí, las grandes verdades de la providencia de Dios y la vida futura se inculcaban en la mente de los jóvenes, se la educaba para que pudieran discernir a Dios tanto en las escenas de la naturaleza como en las palabras de la revelación. Los maestros, dice en la página 643, eran hombres que no solo conocían la verdad divina, sino que habían gozado ellos mismos de la comunión con Dios y habían recibido los dones especiales de su Espíritu. Hermanos, no podemos enseñar a nuestros hijos si nosotros mismos no tenemos esta experiencia como personal. En las escuelas de antaño, en el hogar, el gran propósito, página 644, el gran propósito de todo estudio era aprender la voluntad de Dios y la obligación del hombre hacia Él. En los anales de la historia sagrada se seguían los pasos de Jehová. Se recalcaban las grandes verdades presentadas por los símbolos o figuras y la fe trataba del objeto central de todo aquel sistema, el Cordero de Dios que había de quitar el pecado del mundo. Se fomentaba un espíritu de devoción. No solamente se les decía a los estudiantes que debían orar. Esta es una lección que debiéramos de aprender bien esta mañana. Fíjate bien. No solamente se les decía a los estudiantes que debían orar, sino que se les enseñaba a orar. Pero la mayoría de los que hoy dan estudios bíblicos le dicen a la gente que hay que orar y orar y orar y hacen vigilias, pero ellos mismos no saben qué es orar. Y ellos piensan que una vigilia, ese es el secreto. No, fíjate bien lo que dice el Señor. La oración en público es importante. La oración en familia es
No, la oración en público es necesaria, la oración en familia es importante, pero la oración individual y privada es el aliento del alma. Fíjate bien aquí. Si tú me dices, voy a pasar yo solo la noche entera en oración, allí estaré contigo, feliz y contento, porque te aseguro que no harás una exhibición de oración, sino que confesarás tu pecado con lágrimas, con fervor, con dolor, con arrepentimiento genuino, y el cielo te visitará. Y así como Jacob recibió la bendición esa mañana, así también Dios te traerá una bendición especial. Se fomentaba un espíritu de devoción. No solamente se les decía a los estudiantes que debían orar, sino que se les enseñaba a orar. Se les enseñaba a cómo aproximarse a su Creador. Se les enseñaba a ejercer fe en Él. Se les enseñaba a comprender y obedecer las enseñanzas de su espíritu. Intelectos santificados sacaban del tesoro de Dios cosas nuevas y viejas, y el Espíritu de Dios se manifestaba en profecías y cantos sagrados. Si tú, papá, mamá, no eres capaz de enseñar esto a tus hijos, estás perdiendo el tiempo. Querido, necesitas levantarte más temprano para comer el maná del cielo, el pan de vida. Y pídele al Señor que te dé la sabiduría de su Santo Espíritu. Acuérdate la paz de Jesús, la sabiduría del Espíritu Santo y la tenacidad de Dios para morir en la cruz del Calvario para salvarnos. Estas tres cosas tienen que estar dentro de nosotros. Una tenacidad para ser santos como Dios es santo. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Dice aquí, se fomentaba un espíritu de oración. No solamente se les decía a los estudiantes que debían orar, sino que se les enseñaba a orar, a aproximarse a su Creador, se les enseñaba a ejercer fe en Él, se les enseñaba a comprender y obedecer las enseñanzas de su espíritu. Intelectos santificados sacaban del tesoro de Dios cosas nuevas y viejas, y el Espíritu de Dios se manifestaba en profecías y cantos sagrados. ¡Qué tremenda bendición! El verdadero propósito de nuestro culto familiar debiera de ser restaurar la imagen de Dios en el alma de nuestros hijos. Queridos, el pecado, en la página 646 dice, el pecado echó a perder y casi desaparecer, y casi hizo desaparecer la imagen de Dios en el hombre. Restaurar esta fue el propósito con el que se concibió el plan de la salvación y se le concedió un tiempo de gracia al hombre. Hacerle volver a la perfección original en la que fue creado es el gran objeto de la vida, el objeto en que estriba todo lo demás. Queridos, ¿creen que podríamos usar este tiempo para sembrar la imagen de nuestro Creador en nosotros y en nuestros hijos? No pelees. Los adventistas somos groseros e intolerantes. Si tú tienes alguna persona que no te cae bien, pídele perdón a Dios. Y si no puedes salir, háblale por teléfono y dile que tú tenías sentimientos groseros contra él. ¿Por qué? Porque alguien te dijo que él no debía de ser tu amigo, lo que sea. Vamos a estar en paz los unos con los otros. Vamos a tener el Espíritu de Cristo Jesús, que dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, y punto, no, como yo los he amado, en que siendo usted tan malvados y pecadores, yo di mi vida por ustedes. Esa es la forma. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Necesitamos leer la palabra como nunca lo hemos leído. El sello de Dios manifestado en las páginas de la revelación se ve
en esto, en el estudio diario de la Biblia. Dice aquí, no hay posición alguna en esta vida, página 648, no hay posición alguna en esta vida ni fase alguna de la experiencia humana para la cual la enseñanza de la Biblia no constituya una preparación indispensable. Si se estudiara la palabra de Dios y se la obedeciera, daría al mundo hombres de intelecto más enérgico y activo que cuantos puede producir la mayor aplicación al estudio de todas las materias abarcadas por la filosofía humana. Produciría hombres fuertes y firmes de carácter, de entendimiento agudo y sano juicio, hombres que glorificarían a Dios y beneficiarían al mundo. Todo esto desde el comienzo de mi discurso esta mañana es con el propósito para que sepas qué vamos a hacer. Desayunen y siéntense en la sala. Pónganse cómodos, pero no tan cómodos que se duerman. Y tu papá dirige a tus hijos, mata al cordero, rocía la sangre sobre cada uno de tus hijos, confiesen cada uno sus pecados en viva voz. Sí, así es, aquí así dice, que hay que confesar los pecados, mediante su obediencia el pueblo debía evidenciar su fe. Asimismo, todo aquel que espera ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo debe comprender que él mismo tiene algo que hacer para asegurar su salvación. Solo Cristo puede redimirnos de la pena de la transgresión, pero nosotros debemos volvernos del pecado a la obediencia y confesar nuestros pecados. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? Si esta plaga se llevara a nuestras vidas, yo quisiera verte en la patria celestial, sanado por la sangre de Cristo Jesús. Vamos a salvar nuestros hogares, vamos a salvar a nuestras familias, vamos a salvar a... El problema está que nosotros estamos a marchas forzadas ahora, porque nosotros en la iglesia, con tanto programaje que tenemos, hemos echado fuera a Dios. Eso lo dice allí, se los leí. Dice aquí en la página 228, dice aquí, que si la iglesia hubiera conservado siempre su carácter, que si la iglesia hubiese conservado siempre su carácter peculiar y santo, todavía permanecería en ella el poder del Espíritu Santo. Y Eventos de los Últimos Días, página, creo que 257, algo así, 258, no estoy seguro. Dice que el Espíritu Santo se está retirando de la tierra por el maltrato, por el abuso, por la forma tan desafiante como lo tratamos, groseramente, se está retirando de la tierra. Y aquí esta cita, esta para mí es terrible. Vi que si la iglesia hubiese conservado siempre su carácter peculiar y santo, todavía permanecería en ella el poder del Espíritu Santo que recibieron los discípulos. Vi una numerosa compañía que profesaban, y somos nosotros, los adventistas. Vi una numerosa compañía que profesaban el nombre de Cristo, pero Dios no la reconocía como suya, no se complacía en ella. Satanás asumía carácter religioso y estaba dispuesto a que la gente se creyese cristiana, y hasta estaba también ansioso de que creyesen en Jesús, en su crucifixión y en su resurrección. Pero si la fe del cristiano no le mueve a buenas obras, no induce a quienes la profesan a imitar la abnegación de Cristo, Satanás no se conturba, porque como entonces los cristianos lo son solo de nombre y sus corazones continúan siendo carnales, él puede emplearlos en su servicio mucho mejor que si no fueran cristianos. Voy a terminar aquí, pero quisiera... Hoy no se pueden ir a trabajar, creo que algunos irán a trabajar,
pero quisiera que cantáramos. No sé si podemos encontrar el himno Anhelo ser limpio. No sé si lo tenemos. ¿Te lo recuerdas? Anhelo ser limpio, déjame ver. Voy a buscarlo aquí. Anhelo ser limpio, pero tenemos que limpiar nuestra casa, querido. En primer lugar, necesitamos limpiar nuestra casa. Himno 254. A ver si podemos cantarlo. Vamos a cantarlo. Vamos a decirle al Señor, que queremos ser limpios de verdad. En el nombre del Señor vamos a buscar esa purificación que es urgente. Si no, el 254, si no, el ángel destructor va a pasar sobre nuestra casa. Y si nosotros no estamos preocupados y estamos viendo peliculitas y aburridos jugando dominó u otros juegos, hermano, este tiempo no es para eso. Este tiempo es para entender que Dios nos está dando una última oportunidad de salvar a nuestras familias. Vamos a cantar, por favor, ponlo. Algo. Hermanos, necesitamos sacar a nuestros hijos de Egipto, de esas malas compañías.
Nosotros mismos también necesitamos salir de Egipto y meternos a la casa y sacrificar el cordero y rociar esa preciosa sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Quiénes son estos? De vestiduras blancas. Estos son los que han lavado sus vestiduras en la sangre del cordero. Quiero proponerte algo. No invites a ningún amigo adventista, a nadie. No invites a un pastor, no invites a nadie. Quiero proponerte que tú, tu esposa y tus hijos, hoy lunes, o quizás si quieres prepararte mejor mañana, celebra la Pascua, o mejor dicho, celebra la Santa Cena. Celebra la Santa Cena. Consigan vino, hagan pan sin levadura y dediquen el día. Y les animo a que no coman el pedacito solamente de la iglesia, sino quizás hagan una torta grande y con una copa de vino grande. Y mientras comemos, papá, explícale a tus hijos qué cosa fue la Pascua, por qué el pueblo estuvo cautivo 400 años y cómo vino esta liberación y cómo recibieron ellos la liberación, que quedaron tendidos en el desierto y no entraron. Háblales de la Santa Cena, háblales del orgullo y vanidad de los discípulos, que no se humillaron y que el Rey de Reyes tuvo que lavarles los pies. Háblales en qué estaban sus pensamientos en el momento del mayor sacrificio de Cristo Jesús. En el momento de la Pascua, ellos estaban pensando en las grandezas de la tierra, en las grandezas de su vanidad, y no les importó el sacrificio de Jesús. Por eso es que el pueblo que mató a Jesús fue condenado simplemente porque despreciaron el evento más grande de toda la eternidad. Vamos a explicarle esto a nuestros hijos. ¿No te parece que sería una linda idea celebrar en nuestra casa la Santa Cena? Explícale. Hay varios capítulos en el Deseo de todas las gentes, desde No se turbe vuestro corazón. Ese capítulo sería bueno que lo leyéramos completamente, y los otros dos que siguen para entender bien esto. Y también aquí en la Pascua hay un capítulo que se llama La Pascua, así literalmente, que está en la página 279, página 279 de Patriarcas y Profetas. Y también está otro capítulo que se llama El Tabernáculo y sus servicios, que fue donde yo leí bastante esta mañana, qué cosa es lo que había que hacer en el santuario mañana y tarde. Y también la Pascua había que leerla. La Pascua había de ser tanto como conmemorativa, sino como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la liberación más grande que Cristo había de realizar para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. El Cordero del Sacrificio representa al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación. Nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, fue sacrificado por nosotros. Y estas citas que yo leí aquí, que son gloriosas, de abandonar Egipto, todo esto está aquí, página, ya dije que
279 de Patriarcas y Profetas, y Tabernáculo y sus servicios es página 356. Si pudiéramos leer estos dos capítulos, ¿cuál es la prisa? Vamos a hacerlo. Y te aseguro que si tú lo haces, Dios en persona vendrá para poner su sangre preciosa en la vida y corazón de tu hija y de tu hijo. ¿No sería maravilloso? Vamos a darte gracias a Dios por esto. Esto que te estoy diciendo no son mis ideas, son el plan de Dios. Yo te lo leí de la Biblia, del don de profecía, porque esto es lo que quiere Dios que hagamos en este momento. Te enseñaré el camino por el cual debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada. ¿No te parece maravilloso? ¿No te gustaría saber que no solamente tus pecados han sido perdonados? ¿Qué cosa hay con eso? No, solamente por ella. Dice aquí el 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Qué hermoso, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Pero te declaré mi pecado y no encubrí mi iniquidad, y dije, en el fondo de mi corazón confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bienaventurado aquel cuyo corazón, a cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Vamos a orar. ¿Te parecería bien que pudiéramos celebrar la Santa Cena en nuestra casita? Y explicarle. ¿Sabes una cosa? A Dios le gusta que hablen del sacrificio de su Hijo, porque Dios y el cielo es lo que más aman. Lee el capítulo 5 de Apocalipsis y verás cuánto honor y gloria se le da al Cordero que fue inmolado. Todo el honor, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los ángeles caen postrados delante de ese ser maravilloso y bueno que dio su vida por mí. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu misericordia, por tu cariño, por tu constante y permanente amor, y por ese ministerio sagrado de limpiar nuestros cuerpos, nuestras mentes y corazones, nuestros cerebros de todo pecado, apartarnos de él. Y no solamente quieres en este momento perdonar nuestros pecados, sino borrarlos para siempre y darnos un carácter tan perfecto, tan santo, tan bello, tan completo como el tuyo. Por favor, permite que ese milagro pueda ser realizado hoy. Te ruego una bendición por todos mis hermanos que nos acompañan en este momento, donde quiera que estén, desde Argentina hasta Canadá o Alaska, desde Australia o Nueva Zelanda hasta Asia, en Europa, Señor, donde quiera que ellos estén, en toda América Latina, en Estados Unidos, en donde quiera, Señor, que estén. Permite que en este día cada uno de mis hermanos pueda ser bautizado por ti mismo, por tu Santo Espíritu, y que nosotros, llenos de tu Santo Espíritu, podamos entender claramente tu santa voluntad para realizarla con gozo. Alabado seas, bendito seas para siempre. Lo rogamos humildemente en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Oren por nosotros. Algunos de nuestros amigos se olvidaron de este viejo pastor, y bueno, ojalá que no se olviden y que entiendan que nosotros también somos humanos y que necesitamos
la colaboración tuya para seguir adelante. Que Dios los bendiga y que los cuide. Bye.